Bien. Déjenme buscar alguna lapicera, acomodarme un poco y charlamos. A ver, tengo 42. Bueno. Ahora con la cercanía del parcial, voy aumentando mi rating. Bueno, mañana tienen el primer trabajo práctico. ¿Quieren que le dediquemos un par de minutos al tema o prefieren que entremos directamente en materia de privilegios? Lo que ustedes digan. Si puede, sí, si puede ser, sí. Bueno, en realidad no tengo mucho más para contarles yo, más vale que conteste preguntas de ustedes, porque no tengo mucho más para contarles que esa introducción que van a ver mañana ahí, que es muy sencilla, o que está en el mail que yo les mandé. En el mail dice, bueno, esto es un caso, y sobre ese caso, que no siempre es igual, lean bien los hechos, cada vez que vayan a contestar una pregunta, léanlo. Sobre ese caso tiene una serie de preguntas que tienen que ver con los temas que han estudiado hasta ahora, de los cuales han tenido clase. No se pregunta nada que no se haya dado en clase o que se haya charlado con ustedes. Son 12 preguntas, 25 minutos, un poco más de 2 minutos por pregunta. Opciones, multiple choice o verdadero o falso, como mucho, decir que además donde terminan tienen la corrección con las respuestas correctas ahí mismo. Doctor. Sí, perdón, ya termino. Mi conclusión, chicos, después de haberlo revisado, lo hice un par de veces, el que leyó, el que estudió, no tiene ningún problema. Esto descarta absolutamente el que llegó a esta altura y no abrió los libros, no aprueba. El que a esta altura no abrió los libros, no miró ni siquiera el concepto de obligación, los elementos, los requisitos del objeto, de los sujetos, todas esas cosas, no lo sabe, no aprueba. El resto lo aprueba sin ningún problema. El que viene leyendo, viene estudiando, lo aprueba. Perdón, ¿quién me quería preguntar algo? No sé quién era. Yo, Rocío, doctor. ¿El mail fue enviado a toda la comisión? Porque yo no lo recibí. ¿Estás anotada en la comisión, Rocío? Sí, figura en SIU todo y no lo recibí. Bueno, no lo pude abrir de campus. No, perdón. Directamente no recibí el mail. Y el trabajo, o sea, donde usted pone cuántos minutos dura y todo eso, no lo pude abrir de campus. Y somos varios. No, es que seguro que no lo podés abrir. Desde el campus no lo vas a poder abrir hasta el momento en que no se te habilite. Claro, pero no pude ver nunca que eran 25 minutos, 12 preguntas y todo eso. Bueno, te lo estoy contando ahora y lo vas a ver mañana cuando abras el trabajo práctico para verlo. ¿Cuál es el inconveniente, Rocío? ¿Necesitabas prepararte para saber que eran 25 minutos y 12 preguntas? No, doctor, me refiero a que otras comisiones sí lo recibieron y lo pudieron abrir, por eso. Sobre eso, ¿sabés qué pasa, Rocío? Sobre eso yo no tengo una respuesta para darte, porque yo comuniqué, hice el mismo mail para las 6 comisiones de obligaciones, las 2 del plan viejo y las 4 comisiones del plan nuevo. Hice exactamente el mismo mail. Entonces, a todo aquel que está en la lista, que está en el SIU, lo recibió por mail. Ahora, la única posibilidad es que vos no estés en esa lista. Para lo cual, si querés, en un ratito divido la pantalla y me fijo a ver si estás o no estás. ¿Vos tenés acceso al SIU, Rocío? Sí, doctor. Bueno, fíjate a ver si estás en la lista de la comisión 3. Sí, o sea, sí estoy, doctor. Pero somos varios que no le llegó. No se enoje. ¿Vos y quién más, Rocío? Ahí en el chat están poniendo mis compañeros. A ver. Perdón, no lo había abierto. No sé si me escuchan. Mayli Luque, Cecilia, ¿cuánto? Cecilia Larson, doctor. Cecilia Larson. Bueno, para que voy tomando nota, porque no van a recibir entonces. Espérenme un segundo, chicos. Un segundo ya estoy. Chicos, recuerden que a veces aparece en spam. A mí me pasó eso. ¿Se escucha?
No, Agus, no me apareció, si no me hubiese dado cuenta. No, no está el mail. Hola. Sí, yo también me fijé, pero no me apareció tampoco ahí. A mí no me apareció, pero me metí al SIU, no al campus, al SIU, y ahí está el mensaje. Por ahí alguno lo puede ver desde ahí. Yo no lo pude abrir. Y ahora abro el SIU. A ver si puedo dividir la pantalla de acá. Vamos a salir de la pantalla única y vamos a ver si puedo abrir el SIU Guaraní. Déjenme ver una cosa, chicos. SIU Guaraní Mar del Plata. Bueno, muy bien. Actas abiertas, cursadas. En el campus a mí me figura solamente la fecha y el horario, y dice restringido, y eso es lo que tengo que abrir ese día. Sí, ¿Sí? lo vas a poder abrir el día miércoles. Perfecto, sí. Bueno, vamos a ver. Ahí me llegó en el campus, profe, yo ahí lo encontré en el campus. Bueno, En el SIU, perdón, en el SIU Guaraní. En el SIU, profe, está, sí. En el SIU está obviamente el mensaje, sí. Sí. Pero Rocío te llamás Espinosa, Rocío Sillel. Mirá, yo tengo un modo de hacerlo que es... a ver qué pasó acá. Ahora no puedo ver la pantalla. Tengo un modo de hacer las comunicaciones que es, yo hago el mensaje, escribo el mensaje, pongo comisión 03, pregunta a todos, algunos docentes, algunos alumnos, pongo a todos. Entonces, se supone que el mensaje es enviado a todos y cada uno de los alumnos. Ahora, de acuerdo a lo que yo veo en esta pantalla, déjenme ver un poquito, hay, bueno, no sé qué cantidad de alumnos, pero, porque no están numerados, pero van desde Acuña, Tomás Agustín, a Zulet, Diego Joaquín, y después figura agregado Álvarez Ávila, Micaela. ¿Quién más me dijiste que no lo había recibido? Cecilia Larson, me dijiste que te llamaba Cecilia. Sí, Acá doctor. estás, Cecilia Ruth, estás en la inscripción. Perfecto. Bien, verifico más? entonces en el SIU. Sí, a mí me llama la atención. Puede ser que estén mal los mails. Bueno, doctor, yo en campus está, pero entonces lo voy a poder hacer igual. Yo para saber, porque si no me llegó, claro, quiero corroborarlo, lo voy a escribir mañana 6:15. Espérame un segundo. Chicos. Ustedes pueden abrirlo desde el campus. O sea, ustedes tienen ingreso al campus, lo pueden abrir desde el campus. El problema es que yo miraría, yo que ustedes, tanto Rocío como Cecilia, yo miraría cuáles son los datos de mail que ustedes han dejado en la inscripción. Fíjense, porque por ahí no les ha llegado por eso. Profe, pero ahora es todo unificado. No podemos tener uno para una cosa y otro para otro. Ahora es uno solo. La verdad, a un solo mail te referís. Sí, claro. Bueno, Rocío, yo lo que sé es que yo le mando a todos los de la lista. El sistema se supone que le manda el mismo mail a todos los de la lista. Entonces, sería lógico pensar que hay algún inconveniente con algunos mails, porque son 6, 7, 8, 10 a los cuales no le llegó, sobre 70 que están inscritos en la comisión. Entonces yo, que ustedes revisaría a ver si tienen algún defecto en el mail, para que el mail no se los mande Se automáticamente. supone que tiene que ir mi mail ahí, ¿no es cierto? Bueno, profe, voy a tratar de hablar con el SET, que me lo resuelvan, pero no hay problema. Yo quería saber si estaba en su lista y si estaba ahí, que lo podía realizar mañana y no el acceso quedarme sin igual lo tienen posibilidad. desde el campus, chicos. O sea, no necesitan que yo les mande una habilitación especial
para que ustedes puedan mirar esto. Bueno, estoy recibiendo un mail de Elizabeth Analía, que no sé quién es, si está presente en la clase o no, diciendo que no puede entrar al campus. Fíjense, chicos, revisen los mails, porque así como revisen a ver cuáles son los datos que ustedes tienen volcados en esa planilla, porque puede ser perfectamente que hayan dejado mal los datos y que por esa razón no les haya llegado. Si no, no tengo otra explicación, pregúntenla en la facultad, que les digan en la facultad a ver cómo se soluciona. Bueno. Yo tengo las mías. ¿Perdón? Facultad 1. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto y está hablando. Perdón, disculpe, fui yo. Cecilia, vos tampoco lo recibiste. No, pero voy a verificar bien en el CIU y bueno, de todas maneras mañana voy a poder entrar porque yo vi lo mismo que vieron, que está restringido. Así que voy a poder entrar igual. Por supuesto, si ustedes pudieran entrar hoy, tienen tiempo de leer las preguntas y contestarlas mañana. Y no es el sentido. Obvio. Sí, sí. No es el ¿Le puedo sentido. hacer? Va a estar restringido siempre hasta el momento del examen. Cuando tengan el parcial, va a ser exactamente lo mismo. Van a ver el parcial ahí y no van a poder entrar hasta la hora que se habilita el parcial. Perfecto. Esto siempre va a funcionar de esa manera. ¿Puedo hacerle una última consulta? Pero las consultas que quieran, para eso estamos. No, es con respecto a esto mismo. ¿Van a ser secuenciales o vamos a poder revisar? No, son secuenciales. No, son Perfecto. Listo. Gracias. Son secuenciales. Avanzan página por página y no pueden volver atrás. Perfecto, gracias. De nada. Profe, y una vez que terminamos de contestar, ¿ahí ya nomás tenemos para poder enviarlo o lo tenemos que pasar Envía automáticamente. Bien, perfecto. En el momento, es decir, por supuesto, ustedes lo que hacen es, si empiezan a las 18:30 y terminan antes de las 19:05, lo que pueden hacer es enviarlo manualmente. En el momento en que lo envían, les va a aparecer automáticamente la corrección ya hecha. Ahora, si ustedes empiezan 18:30 y terminan 18:50, por decir algo, bueno, lo pueden enviar. Si no, a las 19:05 se cierra y se envía automáticamente. Y lo mismo que está aclarado ahí, son 25 minutos. El plazo por el que está abierto el trabajo práctico es de 35, para darle la oportunidad a aquel que tiene problemas de conexión, a las 18:30 va a entrar, tiene un problema de conexión, de ir hasta la casa del vecino, de irse a cualquier lado, de buscar otra conexión, en vez de conectarse con el Wi-Fi, conectarse con el celular si tiene señal. Para solucionarlo de alguna manera tienen 10 minutos de juego. Si entran 18:50, no van a tener 25 minutos para contestar, van a tener 15, porque a las 19:05 se cierra sí o sí. Si entran a las 19 van a tener nada más que 5 minutos. ¿Se entiende? Es 35 de apertura con 25 para hacer el trabajo práctico. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra duda? Chicos, el trabajo práctico es muy sencillo. Igual, nosotros le pusimos ahí, no se dejen llevar por su aparente simplicidad y piensen 2 veces la pregunta, las respuestas antes de ponerla, y lean los hechos. Porque uno se acostumbra a leer, por ejemplo, Juan se tomó el colectivo en la esquina y en realidad, no sé, pagó el boleto, cualquier historia de esa. Y después Juan se tomó el colectivo en la esquina y cambia una parte de los hechos. Bueno, eso es lo que tienen que leer. Cada vez que abran una pregunta, lean bien los hechos. El hecho es básicamente el mismo, tiene pequeñas modificaciones que ustedes van a ir viendo. Presten atención a esas modificaciones y presten atención a la pregunta. Pregunta cuestiones básicas y elementales. Más de una me va a decir, ¿y esto era el trabajo práctico? ¿Realmente? ¿Qué estupidez lo que están preguntando? Bueno, a nosotros nos sirve. Yo sé que entre ustedes hay gente que tiene una mentalidad que está para las grandes cosas en el derecho. A nosotros nos sirve que puedan manejar estas cuestiones elementales, sobre todo que sean capaces de aplicar la teoría a un caso concreto, que es lo que nos interesa.
no les va a costar nada, vuelvo a decir, para aquellos que leyeron y estudiaron la materia. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué otra pregunta? A ver, perdón. Jessica, no, Jessica se comunica con todos. Claro, Jessica, vos sos del centro de estudiantes, ¿verdad? ¿Estás por ahí, Jessica, o ya te fuiste? Jessica Rojas es, ¿no? Bueno, acá veo un par de chats de ella, pero bueno, evidentemente no me está escuchando. Bueno, ¿alguna otra cosa, alguna otra pregunta respecto del nuevo con el parcial, del trabajo práctico? El parcial es el 13 de octubre, ¿se acuerdan, no? Bueno. El parcial, a diferencia de esto, no va a ser corrección automática, no va a predominar el multiple choice, sino que es muy probable que predominen lo que la plataforma de Moodle llama preguntas-ensayo. Y son las preguntas que requieren cierto desarrollo y requieren corrección personal de los docentes. O sea que no va a haber una corrección automática, sino de algunas pocas preguntas. Nuestra idea todavía, hasta que no manejemos bien la plataforma, es que la materia no puede aprobarse por multiple choice o por opciones automáticas, porque estamos tratando de evaluar un montón de otras cosas que no nos sirve que acierten 10 preguntas, nos sirve que desarrollen algún conocimiento. Entonces, lo más probable es que el parcial sea de otro estilo también, pero bueno. No sé, si quieren preguntar algo más del trabajo práctico, con todo gusto, si no, empezamos a hablar un poco de privilegios. Me parece que de privilegios no hay ninguna pregunta en el trabajo práctico. La organización, por las dudas, tengan alguna duda al respecto. El trabajo práctico tiene nota, es un trabajo práctico obligatorio. Esa nota es una nota de conceptos que los profesores vamos a manejar junto con el primer parcial. O sea, si el trabajo práctico está bien hecho y en el parcial hay alguna duda, bueno, tendemos a aprobar el primer parcial. Si en el parcial hay dudas, si el trabajo práctico está mal hecho o directamente no lo hicieron, tendemos a desaprobar el primer parcial. Eso es lo que significa el trabajo práctico, desde el punto de vista exclusivamente evaluativo. Las evaluaciones son la parte más difícil de nuestro trabajo. Lo que queremos sobre todo es que ustedes, con esta adrenalina que le ponen a cualquier cosa que sea evaluación, puedan practicar aquellas cosas y aquel sistema que les vamos a preguntar en el parcial. Y aquel sistema que es el que se usa para trabajar como abogado en cualquier lugar de donde uno tiene que trabajar, sea como abogado, como juez, como trabajando en el sector público, en el sector privado, donde sea, tiene que saber aplicar los conceptos teóricos que han aprendido. Eso es lo que intentamos hacer. Por ahí no nos sale, por ahí es muy flojo. Bueno, por supuesto siempre estamos abiertos a mejores propuestas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de privilegios, porque privilegios por ahí no están en el trabajo práctico, pero en el parcial no tengan dudas que va a estar. El trabajo, a ver, profe, es hasta la unidad 8 el trabajo práctico. Sí, yo creo que es hasta la unidad 8. Que es el patrimonio como garantía común de los acreedores, la unidad 8. Sí, hay preguntas sobre el patrimonio, sí, no hay duda de eso. El funcionamiento del campus para el multiple choice, que va con C, no con S, ¿es el mismo que en el campus viejo? Ah, la miércoles, ni me acuerdo cómo era el funcionamiento del campus para el multiple choice viejo. La verdad es que no lo sé esto, Angélica, no creo poder responderte esta pregunta. Yo lo hice, el cuestionario lo hice un par de veces. Incluso en una le erré una respuesta. Incluso una respuesta sí, después les cuento cuál, pero ahora no se los puedo decir, pero le erré una respuesta que me quedé mirando. Y sí, le había errado. Sí. Bueno, y se puede hacer sin ningún problema, uno va marcando, agarra el cursor, clic acá, y nada más, marca eso. Lee y marca, no hay mucho para hacer. Porque leí que decía que era hasta las unidades vistas. Y bueno, y hasta la 8 ya vimos, y
Sí, privilegios no creo que lleguemos, de la misma manera que eliminamos las preguntas que tuvieran que ver con obligaciones dinerarias. ¿Por qué? Porque lo van a ver la semana que viene dinerarias, entonces no me parecía que pudiéramos agregar preguntas de esas. Lo van a tener en el parcial, por supuesto. ¿Y el parcial hasta qué unidad? Hasta dinerarias inclusive, Lucía. Rocío, acá le dije a Angélica que recuerde que es secuencial, el parcial según cronograma hasta la unidad 11, claro, unidad 11 debe ser dinerarias, ¿verdad? Bueno, ¿está claro? ¿Vamos a hablar de privilegios, chicos? Dale. Bueno, para ubicarnos, volvamos para atrás, estamos estudiando obligaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una obligación? ¿Cómo se cumple? ¿Cuál es el resultado si se incumple? Dentro del tema de incumplimiento, vimos que lo que tiene que hacer el efecto propio de la obligación es que si el deudor incumple, el acreedor tiene a su disposición los medios legales para que el deudor le procure aquello que se ha obligado. ¿Se acuerdan de esa parte? Es creo que 730, el inciso primero. Darle los medios legales para que el deudor le procure aquello que se ha obligado. ¿Cuáles son los medios legales? Las acciones. Si se trata de cobrar un crédito, entonces ¿qué va a hacer? Va a embargar bienes del patrimonio que integren el patrimonio del deudor, que obviamente sean embargables, que no estén excluidos de la garantía común de los acreedores. Acuérdense que están excluidos los que están en el 744 y los excluidos por otras leyes. 744 creo que, sí, creo, bueno. No tengo el código a mano. En alguna parte lo debo tener, pero bueno, no lo veo acá a mano. Bueno, embarga bienes, lo lleva a remate y después cobra. Eso es el procedimiento en una ejecución individual. Vieron también cómo funciona ese sistema. Bueno, ahora el problema que tenemos es cuando es más de un acreedor el que concurre a cobrar sobre el resultado de la subasta de un bien. O sea, que en vez de ser un solo acreedor, el que remató, por ejemplo, el que embargó y remató, hay varios acreedores que pretenden cobrar sobre lo realizado en esa subasta. O sea, sobre el dinero que está depositado en el expediente, hay varios acreedores, son 2 o más, por lo menos, que concurren a cobrar. El principio general que nosotros tenemos que tener presente es que todos concurren como principio general en igualdad de condiciones. Lo que se conoce con el nombre de pars omnio condictio creditorum, o sea, la condición de los acreedores es que concurren en igualdad, en paridad. Pero también puede suceder que esa situación, ese principio, sufra excepciones. O sea, que no todos vayan en la misma igualdad, sino que determinados créditos se paguen con preferencia a otros créditos, sea en razón de la calidad del crédito, de su naturaleza o de su causa. Y esta es la definición de privilegios que hay en el artículo 2573. Y me voy a hacer del código porque vamos a leerlo. Vamos a trabajar un poco con el código hoy, porque, bueno, me parece que es lo que hablamos desde el principio, ¿no? Esta materia es una materia codificada, y ustedes se tienen que acostumbrar a trabajar permanentemente con el código al lado, ¿verdad? Bueno, fíjense, dice, privilegio es la calidad que corresponde a un crédito para ser pagado con preferencia a otro. Puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario. Y el supuesto de subrogación real, en los casos en que la ley lo admite. El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables, declaradas tales por ley. El otorgamiento de un privilegio, o sea, la excepción a ese principio de la igualdad de los acreedores, obedece normalmente a razones de utilidad social y en realidad puede ser tan dinámico como son las razones de utilidad social. Lo que en algún momento histórico
representa un privilegio, deja de serlo a la década siguiente, o vuelve a retomarse un viejo privilegio, dependiendo de una cantidad de circunstancias históricas, sociales y económicas, cuáles son las razones para mantener un privilegio. Por ejemplo, hay privilegios que favorecen la tutela de créditos que son básicos para las personas, como por ejemplo el salario del trabajador, o los accidentes de trabajo, o los aportes previsionales. Esos créditos gozan de privilegio. ¿Por qué? Porque están tutelando necesidades elementales, como es la reposición de la fuerza de trabajo del trabajador o el mantenimiento de su familia. O créditos que se le otorga privilegio en razón de un interés general de toda la comunidad, como son los impuestos, por ejemplo, las tasas o las contribuciones, que suelen tener privilegio sobre aquellos inmuebles a los cuales acceden. O la protección de determinadas actividades en las cuales la comunidad está interesada en que se desarrolle, como por ejemplo la explotación marítima o la industria aeronáutica. Entonces el código aeronáutico tiene privilegios y la ley de la navegación contiene privilegios, o la minería y el código de minería contiene también créditos que han sido beneficiados con un privilegio en ese mismo código. O a veces también se trata de situaciones en las cuales lo que se busca es evitar el enriquecimiento sin causa. En todos estos supuestos, cuando hay interés general, cuando se propugna evitar el enriquecimiento sin causa, cuando se quiere proteger créditos de las personas más vulnerables, como sería el caso del trabajador, o cuando se quieren proteger créditos de industrias que se busca impulsar, como sería lo aeronáutico, la navegación o la minería, en todos los casos los privilegios solo pueden surgir de la ley. O sea, tienen que estar expresamente determinados por la ley. Ese es uno de los primeros caracteres que está en el artículo siguiente, al que les leeré recién, en el 2574. Los privilegios, dice, resultan exclusivamente de la ley. El deudor no puede crear a favor de un acreedor un derecho para ser pagado con preferencia a otro, sino del modo en que la ley lo establece. Bueno, me parece que deberíamos dar algunas explicaciones para entender bien el contenido de estos 2573 y 2574. Cuando este 2574 dice no es sino del modo en que la ley lo establece, en realidad lo que está diciendo es, a veces el surgimiento de un privilegio depende también de la voluntad jurígena de las partes, o sea, de la voluntad de las partes de crear una situación amparada por un privilegio legal. Por ejemplo, el crédito hipotecario tiene privilegio sobre el inmueble gravado con derecho real de hipoteca. El crédito prendario tiene privilegio sobre el bien mueble gravado con derecho real de prenda. Pero para que el privilegio hipotecario o el privilegio prendario puedan ponerse en funcionamiento, bueno, en ese caso es necesario que se celebre un mutuo con garantía prendaria o un mutuo con garantía hipotecaria. Mutuo, hablo del mutuo, es el contrato de préstamo. Eso se llama mutuo. O sea, hay un movimiento de las partes, o mejor dicho, hay un acuerdo de partes que pone en movimiento la protección legal que le otorga a ese crédito determinada calidad mediante la cual va a cobrar con preferencia a otro. Por eso el 2573 dice privilegio es la calidad que corresponde a un crédito. Es una característica que tiene el crédito. Sobre esto, cuando hablamos de que el privilegio es la calidad que corresponde a un crédito, es un poco cuando estamos hablando de la naturaleza jurídica del privilegio. ¿Qué es, en definitiva, un privilegio? Bueno, hay una discusión sobre si el privilegio es una calidad que accede al crédito, posición que sostuvo hace muchos años el maestro Alterini. Hay otra posición que dice el privilegio es un derecho subjetivo
que en realidad goza el titular de ese crédito y es para ser opuesto a otros acreedores, o sea, ¿ante quién se hace valer un privilegio? Ante el otro acreedor que concurrió conmigo a cobrar. Entonces yo, en el momento que va a cobrar, le digo, no, esto es para mí, yo tengo preferencia para cobrar, o él hace lo mismo conmigo. Puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario. O sea, ¿qué significa que puede ejercitarse mientras la cosa permanece en patrimonio? Por ejemplo, el acreedor hipotecario y el acreedor prendario tienen lo que se llama derecho rei persecutorio. O sea, que pueden perseguir la cosa aunque esté en manos de un tercero ajeno al contrato de mutuo que dio origen al derecho real de prenda que otorga un privilegio. ¿Con eso qué quiere decir? Yo saco el préstamo en el banco o contrato con la Peugeot, la Volkswagen, la Ford, la que ustedes, la Fiat, la que a ustedes más les guste, y compro el autito en cuotas, ¿verdad? Y no lo pago. Pero en el medio, sí lo pago y en el medio lo vendo. En vez de hacer la transferencia, lo vendo por boleto y el otro tiene que seguir pagando las cuotas. Si el otro lo deja de pagar, al que me van a ejecutar es a mí. Pero cuando vengan a mi casa a buscar el auto y secuestrarlo, se van a encontrar con que yo no lo tengo el auto. Entonces, lo van a ubicar el auto y van a ir hasta la casa del tercero, al cual yo se lo vendí, y se lo van a secuestrar a él. O sea, tienen derecho de perseguirlo aunque se encuentre en poder de otra persona. Eso es el derecho rei persecutorio. Claro, no todos lo tienen, sino que el principio general es que el privilegio se hace efectivo mientras el bien se encuentre en patrimonio del deudor. Ahora, hay excepciones, como bien dice acá el artículo, excepto disposición legal en contrario. Esa excepción es casualmente la del crédito prendario y la del crédito hipotecario. Y el supuesto de subrogación real. ¿Se acuerdan de la subrogación? Porque vieron acción subrogatoria, ¿verdad? Estuvieron estudiando y estos días preguntaron ahí en el chat sobre acción subrogatoria. Subrogar es sustituir, ¿verdad? Subrogar es reemplazar, es sustituir algo o alguien. Bueno, cuando hablamos de res, de real, hablamos de cosas. Se sustituyen cosas. Entonces, supongamos, ya que hablamos de los créditos prendarios e hipotecarios, supongamos el supuesto en el cual yo obtuve un crédito en un banco con hipoteca a favor del banco para construir o arreglar mi casa. El banco, en el mismo momento que me dio el préstamo y me hizo firmar la escritura de hipoteca, me obligó a contratar un seguro de incendio sobre la casa. Es más, me lo descuentan en la cuota directamente, el seguro de incendio. Con lo cual, si la casa se incendia, la hipoteca, el privilegio, se traslada a la indemnización del seguro. Eso es subrogación real. Se sustituye la casa que se quemó por la indemnización del seguro. Lo mismo podrían imaginar de la prenda sobre un automotor. El automotor que está prendado, el automotor que me vendió la Peugeot, la Volkswagen, la Renault, la que ustedes quieran, tiene también una prenda y un seguro. Seguro contra robo, seguro contra incendio. Bueno, vamos a suponer que un día me lo robaron el auto. Bueno, la prenda se traslada sobre la indemnización que me paga el seguro, a tal punto se traslada que en esos casos normalmente el contrato predispuesto por la mutuante, o sea, la prestamista, hace que del seguro cobren la totalidad de las cuotas, estén vencidas o no, cobren la totalidad de las cuotas adeudadas y el resto me lo den a mí. O sea, eso es subrogación real, la sustitución de la cosa que es el asiento del privilegio, el inmueble, el bien mueble o el bien inmueble sobre el que recae, sobre el que se va a hacer efectivo
El privilegio se sustituye por la indemnización. Bueno, y que el privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables, termina diciendo el 2573. Obviamente, si no puede ser embargado, no puede ser objeto del privilegio. En realidad, las cosas inembargables están fuera del patrimonio como garantía común de los acreedores. Yo creo que vendría bien que miremos nuevamente el 744, bienes excluidos de la garantía común, ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o convivientes y de sus hijos, instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor, sepulcros afectados a su destino, bueno, excepto que se reclame el precio de la construcción o reparación o venta. Bueno, los demás bienes inembargables, bueno, ya pueden repasarlo ustedes, pero es importante que tengan presente que cualquier elemento que permita el ejercicio del oficio, del comercio, de la profesión, es un bien inembargable y por lo tanto está excluido de cualquier privilegio. Decíamos que los privilegios entonces son de fuente exclusivamente legal, de creación legal exclusiva. Por lo tanto, la voluntad de las partes lo único que hace es poder ponerlos en movimiento. Pero así como se otorga un privilegio, es posible que se realicen lo que se llaman pactos de subordinación. O sea, que alguien que tiene el primer grado de privilegio postergue su crédito en función de determinado convenio que celebre con otro acreedor o con el deudor. Esos son los pactos de subordinación que están en el artículo siguiente, en el 2575. Dice, el acreedor puede renunciar a su privilegio, obviamente es un derecho patrimonial, por lo tanto es absolutamente renunciable. El acreedor y deudor pueden convenir la postergación de los derechos del acreedor respecto de otras deudas presentes o futuras. En tal caso, los créditos subordinados se rigen por las cláusulas de ese convenio de subordinación o de postergación, siempre que no afecten derechos de terceros, obviamente. El privilegio del crédito laboral no es renunciable, ni es postergable. Bueno, acá hay que tener presente que la ley 24.522, que se las voy a nombrar porque de acá en el resto de su vida útil la van a ver hasta el cansancio, que es la ley de concursos y quiebras, admite que el crédito laboral sea postergable. Admite, si bien con una serie de formalidades, que incluyen la presentación de la postergación ante el secretario del tribunal que entiende el concurso, pero lo cierto es que la ley laboral lo admite, lo que el Código Civil no admite respecto del crédito laboral. La ley de quiebras obedece a la idea de que muchas veces la liquidación en un proceso falencial, como es la quiebra de la empresa, va en contra de los intereses del trabajador. Entonces autorizan al trabajador a postergar su crédito para obtener las mayorías necesarias a los fines de obtener un acuerdo preventivo y que la empresa pueda seguir funcionando. Eso, desde el punto de vista del proceso individual, no corre. Pero ya que he mencionado la ley de quiebras, vamos a ir a otro principio que hay que tener muy presente. Los privilegios generales que tienen como asiento la totalidad del patrimonio del deudor, únicamente se rigen por la ley de concursos y quiebras. O sea, los privilegios generales únicamente pueden hacerse valer en los juicios universales. Y los juicios universales son dos. El concurso preventivo y la quiebra, o sea, dos procesos concursales, mejor dicho, y la sucesión. Se llaman universales porque abarcan todo el patrimonio del deudor. Abarcan todo el patrimonio.
En el caso de la sucesión, todo el patrimonio del causante. Así lo dice los artículos 2579 y 2580. En los procesos universales, los privilegios se rigen por la ley aplicable a los concursos, exista o no cesación de pago, con lo cual quiere decir que si hay privilegios en el concurso, que hay cesación de pago porque es presupuesto para la apertura de los concursos, se rigen por la ley de quiebra. Pero si se trata de una sucesión, donde puede no haber cesación de pago, los privilegios también se van a regir por la ley de concursos. Y el 2580 que dice los privilegios generales solo pueden ser invocados en los procesos universales. Bueno. Los privilegios entonces son legales, son excepcionales, porque dijimos que el principio general es la igualdad de los acreedores ante el deudor. Constituyen una excepción entonces a la regla de que todos concurren en igualdad de condiciones a cobrar sobre el patrimonio del deudor. Pero la excepcionalidad hace que no sean susceptibles de interpretación analógica. ¿Se acuerdan de lo que es la analogía, ¿no? Aplicar la misma solución a casos que presentan circunstancias o calidades similares. Bueno, en este caso la analogía no es posible. Y que la interpretación que haya que hacer de alguna norma relativa a los privilegios siempre sea una interpretación restrictiva, en el sentido de que ante la duda si hay un privilegio o no, no hay privilegio. En el sentido de la extensión del privilegio ante la duda siempre se restringen lo más posible. En principio, los privilegios se restringen al capital del crédito, salvo aquellos supuestos en los cuales la ley permite que también el privilegio garantice otros accesorios del capital, como por ejemplo podrían ser intereses y gastos, que ya vamos a ver cuáles son los créditos que tienen garantizados determinados intereses y gastos. Por ejemplo, el hipotecario, por ejemplo, el crédito laboral, pueden tener garantizados intereses y gastos. Los privilegios son accesorios del crédito, con lo cual se aplica el principio de accesoriedad. Nulo o extinguido el crédito principal, nulo o extinguido el privilegio. Por lo tanto, no sobreviven fuera de la existencia del crédito principal. Son además también indivisibles. Por más que yo de aquel autito que le compré a la Volkswagen hubiera pagado las 42 cuotas de las 84, no es posible decir, bueno, como yo ya tengo pagada la mitad del crédito, en realidad el privilegio afecta a la mitad del auto. No, el privilegio afecta a todo el auto. No es divisible desde ese punto de vista. O sea, el asiento del privilegio es el bien o el conjunto de bienes sobre los cuales habrá de satisfacerse el crédito del acreedor privilegiado. Y eso es lo que no se divide. Parcialmente deteriorado, parcialmente perdido, el total del crédito va sobre lo que resta del bien, o pagado parcialmente va sobre todo el bien. A eso se refiere con la indivisibilidad. Sobre el carácter rey persecutorio y sobre que pueden ejercerse mientras estén en manos del deudor ya hablamos. Sobre bienes que sean embargables ya hablamos. Y respecto de que se ejercen frente a los demás acreedores, hablamos de que eran una calidad de crédito, un derecho subjetivo, y en algún punto alguno sostuvo alguna vez que se trataba también de un derecho real. Bueno, vamos a repasar. El principio general es la igualdad de los acreedores. Los privilegios son legales, excepcionales, accesorios, indivisibles, se ejercen mientras la cosa se mantenga en poder del deudor, salvo los supuestos de rey que admiten el carácter rey persecutorio, mencionamos la prenda y la hipoteca, o que haya subrogación legal, mencionamos el seguro de robo en el auto, el seguro de incendio en el inmueble, sobre bienes que sean embargables, no sobre bienes que estén excluidos, leímos el 744, se ejercen frente a los demás acreedores, según nuestro 2573 son una calidad de crédito, según nuestros autores,
para ejercerlo frente a los demás acreedores se necesita que sea un derecho subjetivo. Hablamos también de la subrogación real. Dijimos que los privilegios se clasifican en generales e individuales. Los privilegios generales se van a... No dijimos esta clasificación, perdón, digo ahora. Se clasifican en individuales y generales. Los generales se van a regir por la ley de concursos y únicamente se van a hacer valer en los procesos universales. En cambio, los individuales pueden hacerse valer tanto en un proceso universal, la quiebra o la sucesión, como en un proceso individual, o sea, en una ejecución individual, donde se embarga un solo bien y se remata un solo bien. Bueno, en ese caso es posible hacer valer un privilegio individual. Un privilegio especial. Como si fueran clasificaciones generales e individuales. Generales y especiales es la clasificación, perdón. Los privilegios generales recaen sobre todo, se llaman así porque recaen sobre todo el patrimonio. O sea, tienen privilegio general aquellos acreedores que la ley considera que son tan importantes que van a tener un privilegio sobre cualquiera sea el componente de todo el patrimonio del deudor, o sea, sobre todos los bienes que integran el patrimonio del deudor. Entonces, siempre tienen un lugar de donde cobrar. No lo ejercen sobre nada más que un bien, sino lo ejercen sobre todo el patrimonio. Por eso, casualmente, por eso, únicamente de estar comprometido la totalidad del patrimonio es que pueden hacerse valer. En una ejecución individual no tiene sentido que se hagan valer los privilegios generales que recaen sobre todo el patrimonio. Porque por más que se esté rematando un auto o una casa o un bien mueble de determinado valor, siempre hay otros bienes que integran el patrimonio sobre los cuales pueden cobrarse. La clasificación era mucho más complicada, digo esto como salvedad para los que estudian por textos anteriores al Código Civil y Comercial. Se van a encontrar, los que estudien por algún texto anterior al año 2015 que trate sobre los privilegios en el Código Civil de Vélez, se van a encontrar con un laberinto y una ensalada que difícilmente puedan elaborar, porque la clasificación de los privilegios en el Código de Vélez era muy complicada, a tal punto que nunca había acuerdo y siempre había peleas y diferencias, y además había dos regímenes totalmente diferentes de privilegio en este momento. Se ha buscado y se ha intentado y casi se ha logrado la compatibilización, si bien sigue habiendo algunas diferencias, la compatibilización entre el régimen concursal y el régimen del Código Civil y Comercial, que es los dos lugares donde se hacen valer estas preferencias para el pago. Bueno, incluso yo creo que no necesitan estudiar por un texto anterior, porque en el campus nosotros hemos subido algunos trabajos. Creo que hay un trabajo de Silvia Tanzi, que es muy clarito, de la profesora de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Silvia Tanzi, que es muy clarito sobre el tema de privilegios. No es necesario andar mirando eso. Bueno, recurrir a textos antiguos. Vamos a seguir con el orden del Código Civil y Comercial. Y fíjense que en el capítulo 2, del título 2 de privilegios, viene la enumeración. Entonces dice, el 2582 dice, tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso se indica. En primer lugar, los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esta. Se incluye el crédito por expensas comunes en la propiedad horizontal. Bueno, este es un privilegio que tiene por fin evitar el enriquecimiento injusto. O sea, imagínense que yo soy acreedor de un señor al cual le embargué la casa, y resulta que en la casa el tipo había hecho mejoras, había puesto calefacción central, había construido una pileta, qué sé yo, no sé, todas esas cosas, y le estaba debiendo materiales y mano de obra a la empresa constructora. Y resulta que gracias al trabajo y los materiales que puso la empresa constructora y que no cobró, yo obtengo un mayor precio en la subasta de ese inmueble y me beneficio cobrando más porción del crédito. Bueno, entonces yo ahí habría un enriquecimiento sin causa, un enriquecimiento injusto, porque yo me estoy beneficiando
con el trabajo de los obreros de la empresa constructora y con los materiales que aportó la empresa. Entonces, la ley le concede un privilegio a esto. Lo mismo sucede con las expensas comunes de la propiedad horizontal. Resulta que yo embargo un departamento y lo remato y obtengo un muy buen precio porque el edificio es un lindo edificio, está bien mantenido, está pintadito, tiene todo el frente arreglado, está muy cuidado, etc. Pero claro, eso lo mantienen entre todos los copropietarios, todos los consorcistas que pagan las expensas, y mi deudor, cuando vio que yo se lo iba a rematar, dejó de pagar. Entonces el privilegio lo tiene también el de las expensas comunes. Por eso está en el primer lugar del artículo 2582. En segundo lugar tenemos los créditos por remuneraciones debidas al trabajador. Todos los créditos no, por los últimos 6 meses. Por 6 meses y los provenientes de indemnizaciones por accidente de trabajo, antigüedad, despido, falta de preaviso y fondo de desempleo. O sea, estos son los créditos, la causa del crédito. Y la causa de los créditos, en este caso, es la protección de un acreedor sumamente vulnerable, como es el trabajador que vive de su salario, en la mayor parte de los casos, y en la mayor parte de los casos que tienen trabajo, por supuesto. Bueno, estos son créditos privilegiados socialmente hablando, es muy necesario que el salario del trabajador esté protegido. ¿Y sobre qué? Sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del deudor, se encuentran en establecimientos donde prestan servicios o que sirven para su explotación. Bueno, este enunciado tiene las características generales de una norma de la ley, pero vamos a tratar de aplicarlo a la realidad. Sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que, primero, siendo de propiedad del deudor, obviamente, si no son de propiedad del deudor, no es posible embargarlas, estamos hablando del deudor. Vamos a suponer que el deudor tiene una empresa o un comercio que es una franquicia, como lo es, qué sé yo, McDonald's, Adorado, cualquier bar que ustedes vean reproducido por distintas ciudades del país. Bueno, vamos a suponer que las máquinas, no sé, la verdad que no conozco cómo es la franquicia de McDonald's, ni cómo es la de Adorado, no tengo la menor idea, pero en tren de fantasear al respecto, supongamos que las maquinarias con las que se hacen las hamburguesas y las papas fritas no pertenecen al franquiciado del local, sino pertenecen al franquiciante. O sea, en la Argentina el Master Franchising lo tiene una sociedad que se llama Arcos Dorados, sociedad anónima. Vamos a suponer que las máquinas pertenecen, bueno, las máquinas en ese caso no pueden ser asiento del privilegio. Ahora, si las máquinas pertenecen al franquiciado, sí pueden ser asiento del privilegio. ¿Está claro? Las máquinas que siendo propiedad del deudor y las mercaderías que siendo propiedad del deudor. Hay mercadería que puede haber sido comprada, puede haber sido recibida en parte del contrato de suministro, de cuenta corriente, y hay mercadería que el comerciante puede tener a los fines consignados, nada más para poder venderla, pero sobre las cuales cobra una comisión y nunca adquiere la propiedad de esa mercadería. Entonces hay que ver en cada caso cuál es el asiento del privilegio. Por otro lado, supongamos que se trata de una ejecución con respecto del McDonald's de Peña y La Costa. Bueno, y se trata de los empleados del McDonald's de Peña y La Costa, no pueden ir a cobrar sobre las maquinarias del McDonald's que está en la calle San Martín, no sé si sigue estando, pero supongamos que sigue estando, no pueden ir a cobrar ahí, o al McDonald's de Constitución y La Costa, no, cobran, se encuentran en el establecimiento donde prestan servicios, no en otro establecimiento por más que tenga la misma marca, o sea de la misma empresa, no en cualquier establecimiento, sino en el establecimiento donde prestan servicios, o que sirva para su explotación. Claro, si las máquinas la tienen en un galpón de al lado, donde producen a raíz de eso, bueno, aunque no esté en el establecimiento donde prestan servicios, sirve para la explotación porque está ahí nomás o sirve para eso. Cuando se trata, fíjense, a continuación dice, cuando se trata de dependientes ocupados por el propietario, en la edificación, reconstrucción o reparación de inmuebles, el privilegio recae sobre estos. ¿Qué significa? Que
crédito del trabajador por todas estas causas, accidente de trabajo, salario de los últimos 6 meses, antigüedad o falta de preaviso, o fondo de desempleo. En el caso que se trate de obreros de la construcción, recae sobre el inmueble en el que están trabajando. Ese es el asiento del privilegio para las personas que trabajan en la construcción, el trabajador que trabaja en la construcción. Bueno, a continuación tenemos otra causa, que es el interés general. Impuestos, tasas y contribuciones de mejora que se aplican particularmente a determinados bienes o sobre estos. Ustedes saben que el impuesto es un tributo con características generales. La tasa corresponde a la concreta y efectiva prestación de un servicio, y la contribución de mejoras es el pago de una mejora que se ha hecho por vía del Estado. Es decir, el Estado lo que ha hecho es llamar a licitación para que pase el asfalto, el agua, las cloacas, la luz, el alumbrado público, o cualquiera de esas mejoras que se hacen sobre determinados inmuebles que generan un privilegio para su pueblo. Lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida. Bueno, y acá entraríamos en otro de los temas que también formaban parte de la charla de hoy, ¿verdad? Que es el derecho de retención. El derecho de retención, vamos a dedicarle 5 minutos nada más, lo pueden leer, es bastante fácil. Pero el derecho de retención es una suerte de resabio de la justicia privada, de la justicia por mano propia. O sea, ¿ustedes cómo se imaginan cómo era la situación de reclamos en la humanidad antes que intervenga el Estado como árbitro de los conflictos entre las partes? Bueno, ejercían la justicia en base a su capacidad de fuerza. Tomaban lo que consideraban necesario para cobrar su crédito, si fueran cosas o personas, y de esa manera cobraban su crédito. Bueno, la justicia privada fue postergada, fue bloqueada por la intervención del Estado, que impidió que se tomara justicia por mano propia. Y quedan algunos supuestos de justicia por mano privada. Uno es el derecho de retención. ¿Por qué? Porque sin intervención del juez, el acreedor puede retener lo que tenía, la cosa que tenía y sobre la cual hizo trabajos o mejoras que dieron origen a su crédito. Si van a ver el concepto de derecho de retención, fíjense el 2587, que dice: todo acreedor de una obligación cierta y exigible puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor hasta el pago de lo que éste le adeude en razón de la cosa. Hay un ejemplo que se usa en el derecho de retención, que es lo único que se acuerdan normalmente los alumnos. Se acuerdan del ejemplo y se olvidan del concepto. Yo les pido, por favor, que lo tomen como un ejemplo, no como el concepto. Que es cuando yo llevo el auto al mecánico para arreglar. El mecánico me arregla el auto y me pasa la factura. Yo voy a buscarlo y digo: esto está mal arreglado, yo no lo quiero pagar. El mecánico me puede retener el auto hasta que yo le pague. Si yo no quiero pagarle, porque me encapriché que no quiero pagarle un peso y me quiero llevar el auto igual, lo que tengo que hacer es ir al juez y decirle: mi mecánico me está reteniendo el auto por un arreglo que según él lo hizo bien y según mi opinión la hizo mal. Él me pide 3.000 pesos o 5.000 pesos o 30.000 pesos, bueno, acá están, los deposito y dígale que me entregue el auto, quedan acá depositados. Y después ahora vamos a discutir si está bien o mal hecho el arreglo. ¿Se entiende? Es un supuesto en el cual yo le llevé el auto al mecánico, el mecánico sin pedirle al juez directamente me lo retiene hasta que yo le pague. No le pago, no me llevo el auto. Háganme un guiño, muevan la cabeza, los pocos que tienen puesta la cámara, todos los demás me ponen... Sí, Perdón, profe. ¿el depósito judicial lo hago yo como damnificado? No es damnificado, es el dueño de la cosa. En realidad es una sustitución de la garantía que representa la cosa retenida. Ajá. Es el derecho de sustituir para poder retirar el auto. Bueno, entonces fíjense,
En el cuarto lugar, lo adeudado al retenedor en razón de la cosa retenida. Lo adeudado al mecánico en razón de la cosa retenida tiene privilegio. Sobre este o sobre las sumas depositadas o seguridades constituidas para liberar la cosa. O sea, ese depósito de 30.000 pesos que yo le hice al juez, sobre eso, o sobre la cosa retenida o sobre el depósito de 30.000 pesos. Sigo. Los créditos garantizados con hipoteca, anticresis, prenda con o sin desplazamiento, warrant y los correspondientes a deventures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante. Bueno, a ver la cara de qué es esto, de qué está hablando este hombre, de qué habla el código. Bueno, estos son derechos reales de garantía. Hablamos de prenda, hipoteca, la anticresis, que también es cuando se cede un terreno con el fin de que el acreedor vaya cobrando sobre la producción del terreno. Warrants, que son certificados de depósitos, normalmente certificados de depósitos que tienen que ver con cualquier bien subyacente, pero lo que se utiliza mucho es en el ámbito de los depósitos de granos. Alguien que deposita trigo, maíz o cualquiera de esos cereales, los deposita en un silo, obtiene un certificado y ese certificado con ese certificado obtiene un préstamo que circula en el ámbito financiero. Lo mismo son las deventures y las obligaciones negociables, son títulos de deuda emitidos por la sociedad, las sociedades que cotizan en bolsa, que les permiten endeudarse en el mercado financiero. La garantía especial o flotante, la garantía especial obviamente son bienes especialmente determinados. Flotante significa es cuando va girando y va cambiando de acuerdo a la dinámica de sustitución de la empresa. Por ejemplo, una prenda flotante es la prenda que se hace sobre mercaderías de un negocio. Las mercaderías se van vendiendo y entran nuevas mercaderías a suplantarlo con la dinámica del suministro propia de, qué sé yo, un almacén, si quieren. Bueno, el almacenero puede prendar toda la mercadería que tiene, y la que tiene la semana pasada no es la misma que tiene esta semana, porque la de la semana pasada la vendió. Eso se llama garantía flotante. Con prenda con o sin desplazamiento. La prenda con desplazamiento es cuando se entrega el bien prendado al acreedor en garantía, el acreedor se lo lleva, y sin desplazamiento es la prenda registrada, la prenda de los autos, que el deudor retiene o usa el auto, y hasta que no termine de pagar su préstamo, el auto no está liberado de la prenda. Y finalmente, los privilegios establecidos por leyes especiales, ¿no? Los que hablábamos de aquellas industrias que se buscaba de alguna manera impulsar o estimular, como son la ley de navegación, el código aeronáutico, la ley de entidades financieras, la ley de seguros y el código de minería. Bueno, ¿se acuerdan? Yo también que les dije que dentro del principio de que los privilegios son excepcionales, la característica es que únicamente afectan al capital. Pero el artículo siguiente, en el 2583, nos habla de la extensión y dice que se extienden en principio exclusivamente al capital del crédito, salvo en los siguientes casos, excepto en los siguientes casos. Los intereses por 2 años contados a partir de la mora de los créditos laborales, los que vimos. Fondo de desempleo, los últimos 6 meses de salario, falta de preaviso, accidente de trabajo, etc. Los intereses correspondientes a 2 años anteriores en la ejecución y los que corran durante los juicios correspondientes a los créditos mencionados en el inciso E, hipoteca, prenda, anticresis, warrant, deventures y obligaciones negociables. Las costas correspondientes a los enumerados en los incisos B y E. B, los laborales, que incluyen las costas, o sea, los honorarios del abogado del trabajador, los honorarios de los abogados del acreedor hipotecario o prendario, a eso se refiere con las costas. Los créditos mencionados en el inciso F, que se van a regir por sus respectivos ordenamientos. Bueno, y finalmente, antes de entrar,
nos quedan dos cositas para ver. La reserva de gastos, que no es un privilegio, pero cobra en primer lugar, antes que nadie. Fíjense en el 2585, porque subrogación real ya la vieron, ya lo hablamos. Antes de pagar el crédito que goza del privilegio especial, del precio del bien se reservan los importes correspondientes a su conservación, custodia, administración y realización. O sea, si yo tenía que rematar un auto, administración, custodia, conservación y custodia, y lo deposité en una cochera. El gasto de la cochera es reserva de gasto. La realización, los honorarios del martillero, los edictos publicados para el día del remate, a eso se refiere. En todos los casos también se reserva una cantidad que está destinada a atender gastos y honorarios generados por diligencias y tramitaciones llevadas a cabo sobre el bien en interés del acreedor. Bueno, acá hay un tema que todavía no lo tengo muy claro, pero el viejo 3879 del Código de Vélez-Sarsfield y el 3900, 3879 inciso 1 y 3900, sobre todo la nota del 3879, explicaba qué eran estos gastos. Y decía, son aquellos gastos que cualquiera de los acreedores no se podría haber dispensado de realizar en el caso que pretendiera rematar un bien. O sea, poner el bien bajo la mano de la justicia, dice Vélez-Sarsfield. O sea, si yo tengo un crédito privilegiado, y cualquiera de ustedes, por ejemplo, no sé, Beatriz, Sonia, Lucía, son abogadas y remataron un bien. Entonces yo caigo cuando ya la plata está depositada, ustedes hicieron todo el trabajo, y digo, me llevo toda la plata, toda para mí. No. Acá, ustedes hicieron gastos, hicieron trabajos, que yo no me podría haber dispensado de realizar si pretendía cobrar. O sea, si ustedes no remataban, no embargaban, remataban, etcétera, yo no hubiera podido cobrar. No hubiera tenido la plata depositada, hubiera tenido que hacer todos esos gastos que hicieron ustedes. Por eso, la reserva de gastos cobra en primer término. Ahora, cobran cualquier honorario, los honorarios de los abogados, por ejemplo, supongamos que ustedes tuvieron que hacer un largo proceso ordinario para obtener el reconocimiento de los derechos de su cliente. ¿Cobran también los gastos y honorarios por eso? No, yo creo que no, porque el reconocimiento de su derecho no está hecho en interés común de los acreedores, sino en interés de ustedes. Lo que sí está hecho en interés común de los acreedores es la ejecución de la sentencia. Por eso tradicionalmente se limitan los privilegios a la ejecución de la sentencia. Esta reserva de gastos, que antes se llamaba gastos y costos de justicia. Y finalmente ahí van a ver, en el 2586, que hay un orden de esos privilegios especiales que va jugando, depende del tipo de crédito que sea. Entonces explica que los créditos del 2582 tienen el orden del 2582, que después depende de cuándo haya nacido el crédito o de qué tipo de garantía se trate. Entonces, acá juegan dos o tres principios. Prior in tempore potier in iure, o sea, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Depende cuándo haya nacido el crédito del retenedor o cuándo haya nacido el crédito con privilegio propio del derecho real. Por ejemplo, si yo llevo el auto al taller y el auto ya estaba prendado, prevalece el privilegio del acreedor prendario. Ahora, si yo llevo el auto al taller, el tallerista me lo retiene y a continuación yo salgo, le hago una prenda y obtengo un préstamo, prevalece el del acreedor retenedor. Esto es todo lo que explica en el 2586. Bueno, más o menos con esto tienen una visión de lo que es los privilegios. Situaciones excepcionales en las cuales hay casualmente una excepción, una salvedad a la igualdad de los acreedores ante el patrimonio del deudor, con todas esas características que ya vimos, legales, excepcionales, accesorios, que se ejercen mientras el bien se encuentre en poder del deudor, que además es sobre bienes embargables y toda esa historia.
Vimos también la clasificación en generales y especiales, dónde van los generales a los juicios universales, dónde van los especiales a los juicios universales y a los juicios individuales. Vimos también la clasificación del orden de los privilegios para cobrar, analizamos ese 2582, que es por otra parte copiado prácticamente textual del 240 y 241 de la ley 24.502. Bueno, más o menos con esto tenemos una visión del tema privilegios. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Escucho. ¿Algo que quieran comentar, charlar? ¿No? No tengo preguntas en el chat. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta? ¿El ejercicio de retención es por medio de la vía judicial? No. Casualmente se trata de un resabio de la justicia privada, donde sin intervención del juez, el que tiene una cosa puede retener en función de un crédito cierto y exigible que le es debido en razón de esa misma cosa. Entonces no necesita la intervención judicial para retener. Lo que sí, el deudor, si quiere obtener la cosa sin pagar, tiene que sustituir la garantía ante el juez. Pero eso es lo que dice... Ahí iría por el ejemplo que dio del mecánico que retiene el auto. ¿Perdón? Ahí entraría el ejemplo que dio del mecánico que Sí, retiene lo el único que auto. les pido, chicos, porque O sea, todos como ejemplo, sí entendí que tenemos que... lean estoy buscando en el código, estaba buscando ahora que me preguntaste esto, Carolina, ¿no? El 2589. El ejercicio de la retención no requiere No autorización requiere judicial. autorización judicial, el juez puede autorizar que se sustituya el derecho a retención por una garantía suficiente. El 2589 responde a tu pregunta, Sonia. ¿Bien? Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, los dejo y bueno, que tengan suerte mañana en el trabajo práctico. Les comento, yo no creo que sea necesaria una revisión, porque ustedes van a tener en el trabajo práctico las respuestas que nosotros hemos puesto ahí. Por supuesto que puede haber alguna respuesta equivocada, si la respuesta está equivocada, en ese caso, con todo gusto me escriben o nos escriben al grupo de WhatsApp y nos comunicamos y miramos lo que haya que mirar. Pero en principio no es necesaria ninguna revisión. No hay ningún recuperatorio de este trabajo práctico, porque no es como los parciales, no les quita la posibilidad, si les va mal no les quita la posibilidad de dar el parcial, pueden darlo igual el parcial, para nosotros nos sirve como nota de concepto, y más que nada para ustedes es un ensayo, tómenlo así, sobre cómo van a trabajar en el parcial, cómo van a aplicar los conceptos que están estudiando. Repito, los que leyeron la materia, los que vienen leyendo, no van a tener ningún problema. Profe, sí, Sabrina. ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto a la imputación de pago? Imputación de pago. Sí. Bueno, hablemos de imputación. Más precisamente con por ejemplo, cuando el deudor, no imputa un pago, pasa la facultad al acreedor, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con el recibo que le da? El acreedor le tiene que dar el recibo discriminando en concepto de qué le pagó, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si no discrimina ahí en concepto de qué le pagó? Bueno, si no hay una imputación de pago hecha en el recibo, no hay imputación de pago. No hay imputación de pago. No hay o sea, salvo que se pruebe de otra manera que efectivamente ha existido una imputación de pago. Pero acá la cuestión es, si yo soy el deudor,
voy a pagar y tengo varias deudas de la misma naturaleza, todas líquidas, todas exigibles, todas vencidas, Sí, con el mismo acreedor. Bueno, yo tengo que decir, esta la imputamos a esta la imputamos a otra. Y decir, en el recibo déjame constancia que le imputé a esta y esta. Bueno, bárbaro, perfecto. Ahora, si yo no digo nada, imputa el acreedor. Para imputar el acreedor tiene que dejar constancia en el recibo. Por supuesto, no hay ninguna norma que exija que haya una constancia escrita de cuál ha sido la imputación. Y es cuestión de prueba. Entonces, si en vez de yo fui y lo imputé de palabra y el acreedor no me dejó ninguna constancia en el recibo, bueno, si yo pruebo con testigos, por ejemplo, que cuando yo concurrí había 2 personas ahí, mayores, hábiles de mi conocimiento, doy fe que pudieron observar cómo yo imputé a determinada deuda y no a otra, bueno, puedo probar que hice la imputación y que el acreedor no lo tomó en cuenta. O el acreedor puede hacer lo mismo, había 2 personas ahí que son testigos de que él imputó ya que yo no hice ninguna imputación. bien, bien. Porque si las deudas son de la misma naturaleza, póngale de dar dinero, si el acreedor imputa el pago, lo va a imputar en un principio a una deuda total, más allá de que le resten otros créditos. En realidad, puede No lo ser. va a hacer de manera parcial, va a cancelar primero una deuda total. Puede hacerlo, en realidad depende de lo que le convenga, puede hacerlo. Ahí va a aplicarse el 901. Tiene que imputarlo a una deuda que sea líquida y exigible. Una vez que estén canceladas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de otros, sí. Puede hacerlo. Claro. Depende, por ejemplo, pero en algún caso puede imputarlo a cancelar intereses de varias deudas. Bien, bien. Y permanezca el capital que es generador de nuevos intereses. Depende de cómo sea. Fíjense que lo que no pueden hacer ni acreedor ni deudor es sobrepasar determinados límites. O sea, es muy escaso el margen que tienen para imputar. Porque si yo debo capital e intereses, no puedo imputar al capital si no es con autorización. No puedo imputar al principal, decía Al la ley, principal, sí. si no es con autorización del acreedor. Bien, gracias, profe. No, de nada, Sabrina. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, voy a pasar a descansar un rato. ¿Ah? Bueno, y que tengan suerte mañana. Nos vemos el martes que viene, creo, ¿no? Bueno. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. No, de nada.